Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la función promedio y pues para ello tengo en pantalla en una hoja de Excel a la cual le he llamado notas. Tengo este cuadro con los encabezados de nombre, número, nombre, nota 1, 2, 3. Vamos a agregar una nota 4. En este caso pues solamente vamos a dar clic sobre la letra de la columna, clic derecho, y la vamos a dar en insertar. Y ahora tenemos acá para agregar nota 4. En nota 4 vamos a agregar notas similares a las anteriores que vayan entre 0 y 100. Y de esa manera completaremos nuestro rango. Bien, la función promedio es una función que lo que realiza es prácticamente la suma de los valores del rango seleccionado y luego lo divide en la cantidad de valores ingresados en ese rango. ¿Sí? Una cosa diferente es la suma de los valores y una cosa diferente es la cantidad de valores. 1, 2, 3, 4 son la cantidad de valores y la suma de esos valores pues obviamente me va a dar el total de ellos. Para ello, signo igual, función promedio, abrimos paréntesis tal como es obligado en todas las funciones de Excel. Seleccionamos el rango, cerramos nuestro paréntesis y listo. Tenemos un promedio de 79.5. Tal como lo vimos en la función suma, una de las cuestiones acá es de que si yo me equivoqué en una nota y no era 88 en el caso, sino podría ser 65, en automático me recalcula el promedio, sin necesidad de estar volviendo a escribir la función. Eso lo hace Excel con cualquiera de las funciones trabajadas. Pongámosle que esta era un 100, no era la nota, lo vuelve a recalcular. Nuevamente, igual, la función promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y enter. Pero algo que hay que resaltar aquí es lo siguiente. Si nosotros agregamos aquí un 0, veamos qué es lo que pasa. Recalcula en base a ese 0. Pero a nosotros nos han enseñado que 0 es igual a nada. Entonces si borramos ese 0 y se queda la casilla vacía, resulta que tenemos este pequeño error. Ya no lo está calculando en 4 valores, sino lo está calculando en 3 valores. Entonces, al contrario de tener una nota perdida, podría ser una nota ganada. Si agregamos el 0, debería de mantener el 81.66, pero eso no va a pasar. Veamos. Entonces, esto yo no sé si realmente esto sea un error o simplemente es cuestión de percepción. Pero aquí es muy evidente que no podemos dejar una celda vacía. Veamos cómo es posible que una persona con 165 puntos dividido 2 le va a dar 82.5 puntos, cuando dividido 4 le debería dar por lo menos 30. Entonces, veamos, de estar perdido con ceros a estar ganado sin agregar nada en una celda. Ese es un dato que debemos de tener mucho cuidado con eso. No podemos dejar una celda vacía, tenemos que dejarla por lo menos, si no tiene una nota, pues debemos dejarla con cero, con un 0 escrito, no con un vacío, porque nos va a dar error. Entonces, de esa cuenta, existe una forma diferente de calcular ese promedio. Realizo la suma de todos y luego la suma de todos lo divido en 4, que es realmente lo que la función suma, la función promedio realiza internamente. Entonces aquí ¿qué va a pasar? Tengo 82, pero resulta que aquí es 0. Entonces ahora me cambió el valor porque lo sigue dividiendo en 4. Pero es que voy a eliminar el 0 y me va a volver a cambiar. Pues no, aquí ya no cambia. Esa es una ventaja de crearlo de esta manera.
Pues aquí voy a borrarlo también porque no era, pues sigue bajando el promedio, ¿verdad? Porque estos ceros o estos valores vacíos que están acá, al tomar la referencia no existen, pero veamos acá en la barra de funciones que yo tengo estipulado que sea dividido en 4 valores. Entonces, si el estudiante Luis Martínez no entregó nota 2 y no entregó nota 4, pues las razones serán del estudiante Martínez. No es cuestión de que no deba dividírsela en 4, sino que es cuestión de que el estudiante no quiso trabajar. Entonces estos errores hay que tener mucho cuidado con ellos, porque si no podemos tener malos resultados. Veamos que aún agregándole ceros sigue siendo un 43, mientras que en el ejemplo anterior, cuando agregábamos ceros, cambiaba, pero lo que hace es dividirlo en 3. Mientras que si lo borro, si le agrego el 0, lo sigue dividiendo en 4. Pero si lo borro, ahora lo divide en 3 nada más, porque son 3 los valores. Entonces hay que tener cuidado con estos datos, cómo se maneja el promedio, para evitar ese tipo de resultados. De esta forma de acá no hay problema, porque yo estoy haciendo el promedio de manera manual. Pero de esta forma de acá sí hay que tener cuidado, porque la función promedio tiene intrínsecamente el reajuste de estos valores, y por esa razón es de que puede visualizar ese tipo de errores. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces debemos de cuidar bien esos datos. Por favor, en la cuestión del promedio sí hay que tener ese cuidado. Continuamos entonces acá, y igual promedio, abro, cierro el paréntesis, enter, igual promedio. Créanmelo que cuando llevemos 4 o 5 veces de hacerlo ya no se nos va a olvidar, al igual que la función suma y todas las funciones demás. Pues al hacerlo de manera repetitiva ya no se nos va a olvidar hacerlo, porque nuestro cerebro ya aprendió cuál es la estructura de la función y en automático me va a indicar qué es lo que debo hacer. Una vez más, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro mi paréntesis, enter, igual promedio, abro paréntesis, escribo el rango, cierro paréntesis y enter. Y ahí tenemos ahora nuestro promedio. Algo bien importante que estamos viendo acá es de que los resultados de promedio nos está dando decimales. Entonces aquí se aplica un proceso matemático y es la regla de las aproximaciones. Dice las matemáticas que si un número a la derecha del decimal es mayor que 4, o sea mayor o igual a 5, ese afecta al número a la izquierda del decimal en más 1. Y la regla también dice que si el número a la derecha del decimal es 4 o menos, entonces el número a la izquierda del decimal no se incrementa en lo absoluto. Veamos qué pasa aquí. Si borramos este decimal, se supone que este 7 debería ser 8. Veamos si eso es cierto. Vamos a disminuir decimales en el grupo números. Tenemos aumentar y disminuir decimales. Vamos a disminuir 1. Y en efecto, pues aquí está. Aquí tenemos 2 decimales. El del inmediatamente después del punto 7, que es mayor a 5, y el siguiente es 5. Y ese 5 afectaría a ese 7 en 8. Y ese 8 sigue siendo mayor a 5. Y afectaría al 8 en 1, sería 9. Borremos los dos y veamos qué sucede. En efecto, ahí está. Lo mismo sucedería acá, sería un 44. Lo mismo por acá, un 70, pero aquí no. El 5 afectaría al 2 en 1 y sería 3, pero el 3 es menor a 4, por lo tanto el 2 no se subiría en 1, sino se quedaría exactamente en 72. Y ahí estamos. Aquí sube 1. Aquí sube 1, aquí sube 1, aquí también y aquí también.
Esa es la forma como funcionan los decimales, y eso es un proceso matemático que pues en primaria se enseña. Bien, ya tenemos calculado el promedio. Ahora vamos a hacerle un repasito a las funciones max, min y contar. Y pues como ya no las sabemos, simplemente vamos a extraer el valor más grande de un rango de datos seleccionado. En este caso me importa el promedio. ¿Quién es el que tiene el promedio más grande? Entonces vamos a ver, el promedio más grande es el 93. Entonces el 93 corresponde a Sofía González. Excelente. Y ahora necesito saber cuál es el valor más pequeño, o quién obtuvo el promedio más pequeño de todo ese rango de estudiantes. Es el número 44 y lo obtuvo Luis Martínez. ¿Y cuántos estudiantes son? Veamos cuántos son. Contamos. Puedo contar aquí, no hay ningún problema. Incluso puedo contar los nombres, si así quisiera. Y me va a dar 10. Ahora contemos los nombres, a ver qué sucede. Pues de igual manera me va a dar. Me debería haber dado 10. Raro, porque me debería contar valores aún siendo alfanuméricos. De B2 hasta B11. Enter. Contar. Contemos el número de orden. Y ahí estamos. Bien. Entonces ya tenemos el valor más grande, el valor más pequeño y la cantidad de estudiantes. Con estos datos lo único que nos quedaría es establecer un formato. En este caso le vamos a poner bordes. Y ya tenemos aquí, es más, le vamos a poner bordes a todo. Y aquí vamos a combinar y centrar estos valores. Y en estos valores únicamente los voy a centrar, porque no necesito tener cuál es el valor mayor de todos, sino solamente de uno, ya que es esto lo que yo necesito para poder ver cuál es el que sacó el mejor promedio y quién es el que sacó el menor promedio. Así que esta es la forma correcta de trabajar este tipo de cuadros. Y pues ahora acá ya tenemos estos valores, ¿verdad? Puedo convertir esto en una tabla si lo quisiera, pero de momento para el ejemplo ahí estamos. Así que hoy conocimos pues cómo calcular cómo calcular el promedio con la función promedio, viendo algunos posibles errores que podría darnos si no nos fijamos. Y pues de esa manera considerar que si yo tengo una casilla vacía entre el rango de datos que estoy calculando, pues debo considerar agregar un 0 si uso la función, o lo mejor es que yo debo de tener acá una estructura diferente para poder hacerlo. De esa manera voy a evitarme los errores y pues consideraré que sea más completo y pues con más credibilidad mis cálculos y mi proceso. Así que eso es en la función promedio, y de repasito pues el max, el mínimo y la función contar, que ya lo vimos en una entrega anterior en relación a esto, y pues continuamos con esta misma línea.